Buenas y bienvenidos a mi garaje. En el vídeo de hoy hablaremos de bajo qué criterios se determina si una persona, un atleta, proyecta un aspecto de persona fuerte, de atleta, de culturista. Digamos que qué criterios sigue el preparador físico, el entrenador, la persona que está llevando a este atleta para determinar si el trabajo está bien hecho o está mal hecho. Así que os dejo la información para que vosotros vayáis pegando conclusiones y podáis emplearla en vuestro beneficio. No se me ocurre mejor forma para explicar en qué se basa un equilibrio en el aspecto de un atleta o en qué se basa una armonía en el aspecto de un atleta que recurrir a los antiguos escultores de la antigua Grecia, que desde luego ellos sabían bastante en cuanto a proporciones y en cuanto a anatomía. Así que vamos a irnos al siglo V a.C., donde vamos a encontrarnos con Policleto. Policleto fue uno de los escultores más importantes de la historia y él estableció su propio canon, el canon de Policleto o el canon de las 7 cabezas. Así que digamos que él estableció unas medidas propias suyas para conseguir que sus esculturas tuvieran un aspecto heroico o atlético. Aquí, como podéis ver, os he puesto pues la silueta de un atleta o una estatua griega y está dividida en diferentes cubículos. Policleto decía que cada cubículo tenía que corresponder a la medida exacta de una cabeza y que a partir de ahí se hacía la escultura basándose en la medida de la cabeza. Policleto decía que el cuerpo debía medir 6 veces la medida de la cabeza y de la misma forma en altura, de la misma forma en anchura. Decía, por ejemplo, que el brazo tenía que ser 3/4 partes de la cabeza, igual para el gemelo, igual para el cuello. El pecho tenía que ser el doble de la cabeza, aproximadamente. La cintura tenía que corresponder a una cabeza y media. Y digamos que él fue el primero en sacar unos patrones, en sacar un canon propio, que si se seguía, obteníamos esa impresión de héroe o de atleta. A partir del siglo IV después de Cristo, vienen ya escultores más modernos, quizás el más conocido, Leonardo da Vinci, los cuales ya introducen el canon de las 8 cabezas basándose en el antiguo de Policleto para conseguir que sus obras, sus dioses, sus reyes, sus atletas tuvieran un aspecto todavía más estilizado. Así que recurren a un canon de las 8 cabezas, por eso aquí os he puesto 8 cubículos. Medidas interesantes que podemos sacar para trasladarlas al culturismo de aquellas antiguas estatuas griegas. Bien, aquí, como veis, os he puesto cuello, gemelo y bíceps. Cuello, gemelo y bíceps tienen que ser como mínimo, igual de grandes. Tienen que tener la misma medida. Y tienen que ser como mínimo más de la mitad del tamaño de la cintura. Otro dato curioso que tenían aquellas estatuas antiguas es que el pecho como mínimo tiene que ser 30 centímetros más grande que la cintura para obtener ese aspecto en V. Y como dato a añadir, el muslo tiene que ser 1,5 veces como mínimo la medida del propio gemelo. Así que, como podéis ver, nos vamos muy atrás, siglo V, siglo IV a.C., y esta gente ya sabía desde luego qué medidas tenía que tener un trozo de piedra para representar un aspecto atlético, un equilibrio armónico. Otros factores importantes a tener en cuenta a la hora de observar esa imagen o plasmar esa imagen que buscamos en el espejo, delante de un juez, delante de nosotros mismos, como sea. Hay que tener muy presente la simetría. Como podéis ver, aquí os he dividido a este atleta o esta estatua en 2 partes. Es importante que una parte del cuerpo sea lo más parecido a la otra parte del cuerpo, que haya un equilibrio, que haya una proporción entre ambas partes. También es importante la calidad muscular, ver el detalle que hay en cada una de las esquinas de ese cuerpo, cómo son esas sensaciones musculares, cómo es ese bombeo muscular, cómo es ese músculo en sí, cómo está el trabajo de ese músculo en sí, asimismo en cuanto a vascularización y demás. Así que sumando todos estos factores, digamos que nosotros creamos una ilusión, creamos una armonía propia en nuestro físico, la cual plasmamos a través de una imagen hacia nosotros mismos o hacia un jurado, como queráis, y digamos que es así como se crea el aspecto que nosotros buscamos. Esto no va de entrenar a lo loco y meter masa muscular toda la que se pueda en todas las esquinas de nuestro cuerpo, eso no va así. Nosotros tenemos que desarrollarnos siempre en la dirección en la cual nosotros pretendemos desarrollarnos
o hacia el objetivo en el cual nosotros queremos alcanzar. Es evidente que la tendencia actual es la de acumular y fabricar cada vez más músculo. Todo el músculo que yo pueda fabricar, si forma parte de mi cuerpo, es algo bueno. Y eso está muy bien, siempre y cuando no descuidemos la línea que forma el equilibrio en nuestra propia anatomía. El cuerpo es una unidad y él se debe a un equilibrio, se debe a una armonía, la cual debemos respetar siempre. Así que, chicos y chicas, ahí os dejo la información y, como siempre os digo, muchísimas gracias por acompañarme en esto. Seguiremos peleando de una forma limpia, sin basuras de por medio, así que vamos a por ellos. Un fuerte abrazo, compañeros y compañeras.